Hay algo que la mayoría de los hombres nunca entiende, y es precisamente por eso que fracasan sin saber por qué. Crecen creyendo que el deseo de una mujer se gana con esfuerzo, diciendo las palabras correctas, haciendo más, dando más, intentando impresionar. Piensan que si lo hacen bien, ella eventualmente sentirá algo profundo. Pero la realidad es mucho más incómoda y mucho más simple. El deseo no funciona así. De hecho, cuanto más intentas provocarlo directamente, más lo destruyes. Porque el deseo femenino no nace de lo que haces, sino de lo que haces sentir sin parecer que lo estás intentando. Y aquí es donde entra el secreto psicológico que cambia completamente el juego. Las mujeres no se sienten atraídas por el esfuerzo visible, no desean a quien claramente busca ser deseado. Eso, en lugar de generar atracción, crea presión, y la presión mata el interés. Lo que realmente activa el deseo es algo mucho más sutil, la percepción. La percepción de valor, la percepción de misterio, la percepción de que no estás disponible para cualquiera, ni siquiera para ella. Cuando una mujer siente que no puede leerte completamente, que no estás reaccionando como los demás, que hay una parte de ti que no está tratando de agradar, su mente empieza a trabajar, empieza a preguntarse, empieza a involucrarse emocionalmente sin darse cuenta. Y ese es el punto clave. El deseo no se crea empujando, se crea dejando espacio. Espacio para que ella invierta, espacio para que ella imagine, espacio para que ella te descubra en lugar de sentir que ya te tiene resuelto. Porque cuando no estás persiguiendo validación, proyectas algo que es increíblemente raro hoy en día, autosuficiencia emocional. Y eso es magnético. No se trata de ignorar, ni de jugar juegos infantiles, ni de manipular. Se trata de entender una verdad psicológica profunda. Lo que es fácilmente accesible rara vez es intensamente deseado. En este video vamos a desglosar exactamente cómo funciona este mecanismo en la mente femenina. ¿Por qué cuanto menos haces correctamente, más generas? Y cómo cambiar pequeños detalles en tu comportamiento puede transformar completamente la forma en que una mujer te percibe y eventualmente te desea. Porque cuando entiendes esto, ya no necesitas perseguir el interés. El interés empieza a perseguirte a ti. Para entender por qué hacer menos puede generar más deseo, primero hay que desmontar una creencia muy arraigada, que la atracción es una respuesta lógica al esfuerzo. No lo es. El deseo femenino, en la mayoría de los casos, no responde a una lista de acciones correctas, sino a dinámicas psicológicas mucho más profundas, muchas de ellas inconscientes. Y una de las más poderosas es el principio de inversión emocional. Las personas valoran más aquello en lo que invierten. Tiempo, energía, atención, curiosidad, todo eso crea apego. No porque el objeto de deseo sea objetivamente superior, sino porque la mente necesita justificar la inversión que está haciendo. Y aquí es donde la mayoría de los hombres comete el error. Lo dan todo demasiado pronto. Cuando tú eres quien siempre inicia, quien siempre responde al instante, quien siempre está disponible, quien constantemente valida, eliminas cualquier necesidad de que ella invierta. Y sin inversión no hay construcción de deseo. Pero cuando reduces ese esfuerzo visible, sin volverte frío ni distante, ocurre algo diferente. Creas espacio psicológico. Y ese espacio activa otro mecanismo clave, la curiosidad. El cerebro humano está diseñado para buscar cierre. Cuando algo no está completamente claro, cuando hay ambigüedad, cuando no puede predecir del todo a la otra persona, entra en un estado de atención elevada. Es lo que en psicología se conoce como tensión cognitiva. Si una mujer puede leerte completamente desde el principio, si sabe exactamente lo que sientes, lo que quieres y cómo vas a actuar, no hay misterio. Y sin misterio no hay exploración emocional. Pero si percibe que hay más capas, que no estás intentando impresionarla, que tu atención no es automática ni garantizada, su mente empieza a llenar los espacios. Empieza a preguntarse, ¿por qué no actúa como los demás? ¿Qué hay detrás de esa calma? ¿Realmente le intereso o no? Y esas preguntas son el inicio del deseo. Porque el deseo no nace de la certeza, nace de la incertidumbre controlada. Otro mecanismo fundamental es la validación implícita. Cuando tú buscas constantemente aprobación, estás comunicando, sin palabras, que necesitas ser aceptado. Pero cuando actúas desde una posición de autosuficiencia, sin intentar convencer ni agradar a toda costa, envías el mensaje opuesto: yo ya estoy completo. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora no eres tú quien busca ser elegido. Eres alguien que parece tener estándares. Y eso activa un cambio sutil pero poderoso. Ella empieza a preguntarse si está a tu nivel. Finalmente está el principio de escasez percibida. No se trata de fingir desinterés,
sino de tener una vida que no gira alrededor de una sola persona. Cuando tu tiempo, tu atención y tu energía no están disponibles sin límite, automáticamente aumentan su valor, porque lo que no es garantizado se vuelve significativo. En conjunto, estos mecanismos, inversión emocional, curiosidad, validación implícita y escasez, crean un entorno donde el deseo puede surgir de forma natural, sin presión. Y esa es la clave. No provocar el deseo directamente, sino crear las condiciones psicológicas donde el deseo aparece por sí solo. Petiwa. El primer error, y probablemente el más destructivo, es este: intentar gustarle demasiado. Suena contradictorio, pero es real. Desde el momento en que un hombre siente interés por una mujer, muchas veces entra en un modo casi automático, empieza a cuidar cada palabra, a medir cada reacción, a asegurarse de no cometer errores. Quiere hacerlo todo bien, quiere agradar. Pero lo que no se da cuenta es que, en ese proceso, está eliminando exactamente lo que genera atracción. Porque cuando intentas gustarle demasiado, dejas de ser alguien que puede ser deseado y te conviertes en alguien que busca ser aprobado. Y hay una diferencia enorme. El deseo no nace cuando alguien intenta encajar. Nace cuando alguien parece no necesitar hacerlo. Cuando tú filtras constantemente lo que dices para no incomodar, cuando evitas cualquier posibilidad de desacuerdo, cuando te adaptas demasiado rápido a su energía, a sus gustos, a su forma de pensar, lo que estás comunicando no es conexión, es inseguridad. Y la inseguridad, aunque sea sutil, se percibe. No hace falta que ella lo analice conscientemente. No tiene que decir este hombre es inseguro, pero lo siente. Lo nota en la forma en que respondes demasiado rápido, en cómo buscas su aprobación con pequeños gestos, en cómo tu atención está siempre disponible. Y eso crea un problema silencioso, rompe la atención, porque la atracción necesita una cierta fricción emocional, necesita contraste, necesita la sensación de que hay algo que aún no está completamente resuelto. Pero si desde el inicio tú te posicionas como alguien que ya está totalmente disponible, totalmente interesado, totalmente alineado con ella, no hay nada que descubrir. Y cuando no hay nada que descubrir, la mente pierde interés. Aquí es donde muchos hombres confunden amabilidad con atracción. Ser amable no es el problema. El problema es cuando la amabilidad se convierte en una estrategia para ser aceptado, porque entonces deja de ser genuina y se convierte en una forma de negociación silenciosa. Si soy lo suficientemente bueno, te gustaré. Y esa energía se siente. No es atractiva, es predecible. Y lo predecible rara vez genera deseo. Ahora bien, esto no significa que debas volverte distante, frío o indiferente. Ese es otro error común, intentar compensar pasando al extremo opuesto. La clave no es hacer menos porque sí. La clave es dejar de hacer desde la necesidad. Cuando hablas, hablas porque quieres, no porque estás intentando impresionarla. Cuando escuchas, lo haces con interés real, no como una táctica. Cuando estás presente, no es para ganar puntos, es porque eliges estar ahí. Y eso cambia todo, porque hay algo profundamente atractivo en alguien que no está actuando para conseguir algo. Alguien que no está constantemente calibrando su comportamiento para agradar. Alguien que puede permitirse ser auténtico, incluso si eso significa no encajar perfectamente. Eso introduce algo muy importante: incertidumbre. Ya no eres completamente predecible. Ya no eres alguien que ella puede clasificar en segundos como otro más que intenta gustarme. Eres diferente. Y lo diferente obliga a prestar atención, obliga a observar, obliga a involucrarse. Y ahí es donde empieza a construirse el deseo. Porque cuando una mujer percibe que no estás intentando comprar su interés, sino que simplemente estás siendo, cambia el marco completamente. Ahora no eres tú quien compite por su atención. Eres alguien que parece tener opciones, alguien que no necesita validación inmediata, alguien que no se entrega completamente desde el primer momento. Y eso genera una pregunta silenciosa en su mente. ¿Por qué él no está haciendo lo que hacen todos los demás? Y esa pregunta no es poderosa. Porque mientras otros intentan convencerla de que valen la pena, tú estás creando un espacio donde ella empieza a preguntarse si tú lo eres, sin presión, sin esfuerzo visible, sin intentar gustarle demasiado. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Pitida. El segundo error es más sutil, pero igual de destructivo: dar demasiado pronto. Y no se trata solo de regalos, favores o gestos grandes. Se trata de energía, de atención constante, de disponibilidad inmediata, de esa sensación de que desde el principio ella ya tiene acceso completo a ti. Porque cuando todo está disponible desde el inicio, nada se vuelve valioso. Piénsalo así: el deseo necesita proceso.
Necesita construcción. Necesita una progresión donde cada paso se siente como un pequeño descubrimiento. Pero cuando tú entregas todo desde el primer momento, tu tiempo, tu interés, tu atención, tu validación, eliminas ese proceso. No hay escalada emocional, no hay anticipación, no hay tensión, solo hay acceso. Y el acceso sin esfuerzo no genera apego, genera familiaridad rápida. Y la familiaridad, cuando llega demasiado pronto, mata el misterio. Muchos hombres creen que ser constantes, atentos y siempre disponibles es lo que crea conexión. Y sí, puede crear comodidad, pero no necesariamente deseo, porque el deseo no crece en lo predecible. Crece en lo que se construye poco a poco, en lo que no está completamente garantizado, en lo que todavía tiene algo de incertidumbre. Cuando tú respondes inmediatamente cada mensaje, cuando siempre estás listo para verla, cuando reorganizas tu vida para acomodarla desde el inicio, lo que estás comunicando no es interés saludable, es prioridad desproporcionada. Y eso cambia cómo ella te percibe. Porque sin darte cuenta estás diciendo, tú ya eres el centro de mi atención. Y eso, al principio, puede parecer halagador, pero a nivel psicológico elimina algo clave, la necesidad de ganarse ese espacio. Recuerda esto, las personas valoran más aquello que sienten que han construido, no lo que se les ha dado sin esfuerzo. Si ella no tiene que invertir tiempo, curiosidad o energía para acercarse a ti, no hay una base sobre la cual se construya el deseo. Solo hay recepción. Y la recepción pasiva no crea atracción profunda. Aquí es donde entra un concepto importante, el ritmo emocional. Cada interacción debería añadir una pequeña capa, no revelar todo el mapa. No se trata de ocultar quién eres, sino de permitir que se descubra gradualmente. Cuando cuentas toda tu historia demasiado pronto, cuando expresas demasiado interés demasiado rápido, cuando haces que todo sea claro desde el inicio, eliminas el viaje. Y sin viaje no hay emoción. Es como ver el final de una película en los primeros 5 minutos. No importa qué tan buena sea la historia, ya no hay razón para seguir mirando con el mismo interés. Pero cuando dosificas, de forma natural, no calculada, lo que das, creas algo diferente. Creas anticipación. Creas pequeñas pausas donde la mente de ella sigue trabajando incluso cuando no estás presente. Empieza a preguntarse qué viene después. Empieza a notar los detalles. Empieza a invertir. Y esa inversión es lo que transforma una interacción superficial en algo emocionalmente significativo. Ahora bien, esto no significa jugar juegos ni manipular el interés. Significa respetar el proceso, no acelerar lo que necesita tiempo para construirse. No forzar una conexión que aún no ha tenido espacio para desarrollarse. Porque cuando todo ocurre demasiado rápido, también se desvanece rápido. Pero cuando hay ritmo, cuando hay progresión, cuando cada interacción deja algo abierto, el interés se mantiene vivo, se expande, se profundiza. Y lo más importante, deja de depender de lo que tú haces constantemente y empieza a crecer dentro de ella. Y cuando eso pasa, ya no necesitas dar más para mantener su atención, porque ahora no eres tú quien está empujando la conexión. Es ella quien empieza a sostenerla. Petit. El tercer error es uno que muchos ni siquiera reconocen como problema, evitar el conflicto a toda costa. Parece algo positivo. Ser tranquilo, ser comprensivo y fácil de llevar, no generar tensión, no incomodar, no decir nada que pueda hacerla sentir mal. Pero en realidad, esto erosiona la atracción de una forma silenciosa, porque cuando evitas cualquier tipo de fricción, también eliminas algo esencial, la autenticidad. Y sin autenticidad no hay profundidad emocional. Muchos hombres creen que estar siempre de acuerdo, validar todo lo que ella dice, adaptarse a cada situación para mantener la armonía, es lo que los hace atractivos. Pero lo que no ven es el mensaje implícito detrás de ese comportamiento. Cuando nunca cuestionas, cuando nunca marcas límites, cuando nunca expresas una opinión diferente, no pareces alguien emocionalmente estable, pareces alguien que tiene miedo de perder aprobación. Y ese miedo, aunque no se diga en voz alta, se percibe. Se nota en cómo eliges tus palabras, en cómo suavizas cualquier desacuerdo, en cómo cedes incluso cuando algo no te convence. Y eso genera una dinámica donde tú te colocas automáticamente por debajo. No porque ella lo decida conscientemente, sino porque tu comportamiento establece ese marco. La atracción necesita polaridad. Necesita la sensación de que estás frente a alguien con identidad propia, alguien que no se diluye para encajar, alguien que puede sostener su posición sin volverse agresivo ni defensivo. Porque hay algo profundamente atractivo en una persona que no necesita estar de acuerdo en todo para mantener la conexión. De hecho, los pequeños desacuerdos, cuando se manejan con calma y seguridad, generan más interés que la conformidad constante.
¿Por qué? Porque rompen la previsibilidad, introducen contraste, muestran carácter. Cuando tú expresas una opinión diferente sin buscar conflicto, pero sin evitarlo, estás comunicando algo muy poderoso. No estoy aquí para complacerte, estoy aquí para ser yo. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora no eres alguien que se adapta a ella, eres alguien con quien ella tiene que interactuar de verdad. Y esa interacción real es lo que crea tensión emocional. No tensión negativa, sino esa ligera fricción que mantiene viva la atención. Además, cuando evitas el conflicto, también estás evitando algo más importante: establecer límites. Y sin límites tu valor percibido disminuye, porque si todo está bien contigo, si todo es aceptable, si nunca hay un punto donde dices esto no me gusta o esto no es para mí, entonces no hay nada que proteger. Y lo que no tiene límites no tiene peso. Pero cuando tienes claridad sobre lo que aceptas y lo que no, y lo comunicas sin drama, introduces un elemento de respeto. No porque lo exijas, sino porque lo proyectas. Y el respeto es una base fundamental del deseo. Sin respeto, cualquier atracción inicial eventualmente se diluye. Ahora bien, esto no significa crear conflictos innecesarios o volverte confrontacional. Se trata de no sacrificar tu autenticidad por comodidad, de no traicionarte a ti mismo solo para mantener una interacción perfecta. Porque la perfección es aburrida, es predecible y no genera emoción. En cambio, la autenticidad, con sus matices, con sus diferencias, con sus pequeños choques, crea algo mucho más interesante. Crea una experiencia real. Y las experiencias reales son las que se recuerdan, las que generan impacto, las que hacen que alguien piense en ti incluso cuando no estás presente. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de evitar un desacuerdo, de suavizar lo que realmente piensas, de adaptarte para no incomodar, pregúntate esto: ¿estoy creando conexión o estoy evitando perder aprobación? Porque en ese pequeño momento se define todo: la forma en que te percibe, la dinámica que construyes y el nivel de deseo que puedes llegar a generar. PT4. El cuarto error es uno de los más comunes y también uno de los más invisibles: estar siempre disponible. A primera vista parece lógico. Si te gusta a alguien, quieres hablar con ella, verla, estar presente. ¿Quieres mostrar interés? ¿Quieres demostrar que estás ahí? Pero cuando esa disponibilidad se vuelve constante, pierde valor. Porque lo que está siempre disponible deja de ser percibido como especial. Se convierte en lo normal, en lo esperado, en lo garantizado. Y cuando algo es garantizado desde el inicio, deja de generar emoción. Muchos hombres no se dan cuenta de que, al estar siempre disponibles, eliminan algo fundamental para el deseo: la anticipación. Si ella sabe que puede escribirte en cualquier momento y recibir una respuesta inmediata, si sabe que siempre dirás que sí cuando propone verse, si percibe que no hay nada en tu vida que compita con tu atención, entonces ya no hay incertidumbre. Y sin incertidumbre no hay tensión. Y sin tensión no hay deseo. El problema no es estar presente. El problema es no tener límites en tu presencia. Porque cuando toda tu atención está dirigida hacia ella, sin variación, sin pausa, sin momentos donde no estás accesible, creas una dinámica donde ella no necesita hacer ningún esfuerzo para mantenerte. Y lo que no requiere esfuerzo no se valora de la misma manera. Aquí es donde entra un concepto clave: el valor percibido del tiempo. Tu tiempo es uno de tus recursos más importantes. Representa tu vida, tus prioridades, tu enfoque. Cuando lo entregas sin filtro, sin selección, sin mostrar que hay otras cosas que también importan, estás comunicando que no tiene tanto valor. Pero cuando tu tiempo está distribuido entre tus proyectos, tus intereses, tus responsabilidades, tu mundo personal, y ella solo forma parte de eso, no el centro absoluto, todo cambia. Ahora cada momento contigo se siente más significativo, más elegido, más intencional. Y eso eleva automáticamente tu atractivo. Porque ya no eres alguien que está esperando atención. Eres alguien que tiene una vida y decide compartir partes de ella. Eso crea algo muy poderoso: escasez natural. No artificial, no forzada, no basada en juegos. Simplemente el resultado de tener una vida que no gira alrededor de una sola persona. Y la escasez, cuando es genuina, aumenta el valor. No porque estés intentando parecer ocupado, sino porque realmente lo estás. Ahora bien, hay una línea importante aquí. Esto no significa ignorar, desaparecer sin explicación o jugar a ser inaccesible. Eso no genera deseo, genera confusión o desinterés. La clave está en la consistencia equilibrada. Estar presente cuando estás. Responder con intención, no por obligación. Proponer encuentros cuando realmente quieres, no para llenar espacios vacíos. Y también permitir que haya momentos donde no estás disponible
porque estás viviendo tu vida. Porque cuando una mujer percibe que tu atención no es automática, sino que es algo que eliges dar, empieza a valorarla más. Empieza a notar cuándo la tiene y cuándo no. Empieza a sentir la diferencia. Y esa diferencia crea emoción, crea expectativa, crea ese pequeño vacío que hace que alguien piense en ti cuando no estás. Porque al final el deseo no se construye solo en la presencia, también se construye en la ausencia. En los espacios donde la otra persona tiene tiempo para recordar, imaginar, preguntarse, y si nunca hay ausencia, no hay espacio para nada de eso. Por eso, estar siempre disponible no te hace más atractivo, te hace más predecible, más accesible, más fácil de reemplazar. Pero cuando tu presencia no es constante, sino valiosa, cuando tu tiempo no es infinito, sino elegido, cuando tu atención no es automática, sino intencional, entonces ya no eres solo alguien con quien ella habla. Te conviertes en alguien que ella empieza a extrañar, incluso cuando todo apenas está comenzando. PT5. El quinto error es el más profundo de todos, porque no se ve en lo que haces, sino en desde dónde lo haces, necesitar que ella te elija para sentirte suficiente. Este es el núcleo que sostiene todos los errores anteriores, porque cuando necesitas su validación, inevitablemente empiezas a actuar de formas que la buscan. Intentas gustarle demasiado, das más de lo necesario. Evitas el conflicto. Estás siempre disponible. No porque quieras, sino porque, en el fondo, sientes que si no lo haces, podrías perderla. Y esa energía cambia todo, porque deja de ser una interacción entre dos personas que se están conociendo y se convierte en una dinámica donde tú estás intentando asegurar un resultado. Y cuando alguien intenta asegurar un resultado emocional, pierde espontaneidad, pierde autenticidad, pierde presencia. Empieza a reaccionar en lugar de actuar. Empieza a pensar más en cómo está siendo percibido que en lo que realmente quiere. Y eso se transmite, no en palabras, sino en pequeños detalles, en cómo buscas señales constantemente, en cómo interpretas cada mensaje, en cómo tu estado emocional depende de su respuesta. Y aunque ella no pueda explicarlo, lo siente. Siente que hay algo en juego para ti. Siente que su reacción tiene demasiado peso. Y eso, en lugar de acercarla, crea distancia, porque el deseo necesita libertad. Necesita la sensación de que nadie está intentando controlarlo o forzarlo. Pero cuando tú necesitas que ella te elija, inconscientemente intentas influir en esa decisión. Intentas hacerlo bien, intentas evitar errores, intentas dirigir la interacción hacia un resultado específico. Y eso elimina lo más importante, la naturalidad. Ahora bien, esto no significa que no debas sentir interés o que no te importe. Significa que tu sentido de valor no puede depender de su respuesta. Porque cuando tu valor es interno, cuando sabes quién eres, qué ofreces y qué mereces, tu comportamiento cambia sin esfuerzo. Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas convencer, ya no necesitas adaptarte constantemente. Simplemente te muestras y permites que la conexión ocurra o no. Y ese o no es clave, porque cuando realmente estás bien con cualquier resultado, proyectas algo muy raro, desapego emocional saludable. No es indiferencia, no es frialdad, es estabilidad. Es saber que aunque algo no funcione, tú sigues estando bien. Y eso es increíblemente atractivo, porque la mayoría de las personas viven desde la carencia, desde la necesidad de ser elegidas para sentirse suficientes. Pero cuando alguien aparece sin esa necesidad, destaca, se siente diferente, se siente sólido. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora no eres tú quien espera ser validado. Eres alguien que también está evaluando, alguien que observa, alguien que decide. Y esa posición, la de alguien que no necesita, pero elige, es donde realmente empieza el deseo. Porque introduces algo muy poderoso, igualdad. Ya no estás por debajo intentando subir. Estás en tu lugar, presente, seguro, sin urgencia. Y desde ahí, todo lo que haces se percibe distinto. Tu atención se siente más valiosa. Tu silencio se siente más significativo. Tu interés se siente más genuino. Porque no nace de la necesidad, nace de la elección. Y cuando una mujer percibe eso, algo cambia. Deja de verte como alguien que intenta gustarle y empieza a verte como alguien que podría elegirla. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo transforma todo. Porque el deseo no crece cuando alguien necesita. Crece cuando alguien puede, pero no depende. Cuando alguien está, pero no persigue. Cuando alguien muestra interés, pero no pierde su centro. Y ese es el punto donde todo encaja, donde ya no tienes que hacer más, porque finalmente estás dejando de hacer desde el lugar equivocado. El deseo no se fuerza, se permite. Cuando dejas de actuar desde la necesidad, de agradar, impresionar o ser validado, cambias completamente la dinámica. Ya no persigues interés, lo generas sin esfuerzo,
Porque el atractivo real no nace de lo que haces para gustar, sino de lo que eres cuando estás en calma, seguro y sin urgencia. Cuando te eliges a ti mismo primero, tu presencia se vuelve más valiosa, más auténtica y más deseable. Y es ahí donde todo cambia. El interés deja de depender de ti y empieza a crecer dentro de ella.